Ahí pendiente a lo que es el matutino. Quiero bendecir primeramente a Dios y honrar las vidas que están aquí en esta mañana. Gracias a la pastora Daisy y a todos los que en esta mañana están conectados en el matutino. Sabemos que estar conectado en el matutino es estar conectado con Dios. Cada día trae su afán. Y el matutino es una arma eficaz para despertarnos cada mañana, para poder comenzar un día lleno de la presencia del Señor. Así que en esta mañana honro cada vida a los oradores, las personas que tuvieron parte en la oración, aquellos que clamaron, oraron al Señor, aquellos que presentaron petición delante de Dios. Pero qué bueno que cada uno de ustedes tiene un acto de presencia en esta mañana, sabiendo que hagamos esfuerzos muchas veces que nosotros mismos quizás no podemos ni alguna vez ni dejamos antes de cumplir con cosas cotidianas para estar pendiente a lo que es el matutino. Pero dice la Biblia que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Así que añada más fuerza a su vida en esta mañana y sigamos firmes en el Señor. Quiero tocar una palabra en esta noche, en esta mañana, que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 21. Gálatas, capítulo 4, verso 21. Amén. Si lo tienen. Gálatas 4, 21. No siento al pueblo en esta mañana. Amén, amén, pastor. Amén, pastor. Su cámara está cerrada, por favor. Amén, gloria a Jesús. Amén, Aleluya. Amén, 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 pastor. Amén. Decimos Gálatas capítulo 4, verso 21. Amén. 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 Amén, amén. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: decidme lo que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero la esclava nació según la carne, más el de la libre por las promesas, lo cual es alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos de la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que da a luz, prorrompes en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de pacto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero nosotros entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, subraye esto, así también ahora, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos, escuche esto, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ministrar esta palabra en esta mañana. Señor, quita todo lo que impide que esta palabra fluya. Señor, atamos todos poderes de las tinieblas, toda distracción, todo espíritu que quiera traer batalla en nuestra mente, lo atamos en el nombre de Jesús. Señor, nuestra mente está preparada para escuchar tu palabra. Señor, bajo el orden espiritual,
establecemos esta palabra en esta mañana, que el Espíritu Santo comience a inquietar los corazones, que esta palabra marque los corazones de cada uno de nosotros en esta mañana, que esta palabra se quede en nuestra mente, en nuestro subconsciente y nos ayude a conectar lo espiritual con lo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero en esta mañana tratar este tema, que este tema ha movido mi corazón. Y cuando digo ha movido mi corazón, es porque nosotros tenemos que reconocer que hay personas que todavía están bajo el régimen de la esclavitud. ¿Y cómo conocemos esto? Aquí inmediatamente la escritura que hemos colocado en esta mañana representa dos pactos y dos naciones. Por ejemplo, Abraham, ya viejo de edad y con mucho tiempo de avanzado de edad, Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. Pero esta promesa tenía que cumplirse en el tiempo primeramente señalado por Dios. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros, y quiero analizar esto en esta mañana, a veces nosotros quizá nos desesperamos para esperar una promesa. Muchos de ustedes están marcados con una promesa o con una palabra de parte de Dios. Y quizá nunca o están esperando quizá el cumplimiento de esa palabra. Pero ¿qué sucede en nuestro ámbito natural? La palabra que recibimos muchas veces entra a nuestras vidas, pero vamos a ver cómo nosotros recibimos la palabra. A veces hay personas que reciben quizá la palabra en la carne o quizás reciben la palabra en el espíritu. Pero aquí tenemos dos cosas diferentes. Abraham es el hombre que recibe la promesa de parte de Dios. Pero Abraham tiene en condescendencia una mujer a su lado. Esta mujer representa el compromiso de representar lo que es la promesa de Dios. Porque era la mujer que portaba la promesa de parte de Dios. Aún Abraham recibiéndola, esta mujer era heredera de esa misma promesa. Pero ¿qué sucede? Abraham tiene en su lugar una esclava, una egipcia, una mujer que no es de los pactos de Dios. Esta mujer representaba lo que inmediatamente iba a provocar que esa promesa quizás se deteniera, señalándola a Dios en un tiempo preciso. Y aquí el apóstol Pablo subraya dos misterios tan poderosos que hoy acontecen en este siglo XXI en la iglesia del Señor, en la iglesia que Dios ha comprado con precio de sangre. Dice que esto representaba dos pactos que en un día señalado tenían que cumplirse. A veces nosotros estamos envolviendo nuestra vida en cosas cotidianas, en cosas humanas, y no hemos detenido a pensar en la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Pero Abraham fue tan preciso en lo que había recibido, pero la persona que estaba a su lado no entendía que había un tiempo señalado para cumplirse esto. Pero esta mujer se desespera y le dice a Abraham que se llega a la esclava. La esclavitud que había en ella iba a marcar quizá una determinación de que la promesa de Dios no iban a cumplirse en ese tiempo, pero que se iban a detener. No era que se iban a, no dejaban de cumplirse, pero que se iban a detener. Y yo quiero analizar esto en esta mañana. Hay gente que están deteniendo las promesas de Dios, porque hay una esclavitud en la mente que muchas veces nos oprime a nosotros y quiere traernos la esclavitud en nuestras mentes. Y quiero en esta mañana que tú entiendas que las promesas de Dios se cumplen a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Lo que pasa es que tenemos que mover un accionar en nuestras vidas para acercarnos a las promesas de Dios. Pero ¿qué pasó con esta mujer, con Sara? Sara le dice a Abraham que se llega a la esclava. Y cuando Abraham se llega a la esclava, detuvo lo que fue las promesas de Dios. Porque cuando Abraham se llega a esta mujer dio a luz un hijo. Pero ¿qué sucede con esto? Esto detuvo el cumplimiento de una palabra profética de parte de Dios. Porque no era el hombre que le había prometido. No fue una profecía que recibió de un profeta.
fue una palabra que vino desde delante de la presencia de Dios a ocupar su corazón. Y aquí hay gente en esta mañana que no le ha dicho un profeta una profecía, no le ha dicho un profeta una palabra de Dios. Hay gente que viene marcado por Dios con una palabra de parte de Dios, y esa palabra tiene que cumplirse encima de lo que pasa en esta vida. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros hemos buscado la manera de llegar a los cumplimientos que Dios ha establecido con nuestras vidas, y detenemos el cumplimiento de Dios en nuestras vidas porque hemos acercado cosas que no son las promesas de parte de Dios. Y muchas veces vivimos batallando porque nuestra mente no comprende la profundidad y no comprende de la manera que Dios va a hacer las cosas. Eso fue lo que pasó con Sara. Sara rompe el propósito de Dios en la vida de Abraham. Y Sara representa quizá personas que hoy andan buscando las comodidades para adaptar una promesa de parte de Dios a su vida. Ella no estaba haciendo algo malo, pero estaba deteniendo un cumplimiento de una palabra que Dios le había establecido a ellos. Porque aún en su vejez, ellos iban a concebir un hijo que era el hijo de la promesa. Pero ¿qué sucede con esto? Esto representa que cuando Abraham se llega a esta mujer, Abraham estaba quizás deteniendo el proceso, el propósito de Dios, de una promesa en la cual él vino marcado. Y yo quiero en esta mañana decirte esto: no dañes lo que Dios te prometió, no dañes lo que Dios te ha prometido para tu vida, porque a veces comenzamos nosotros a buscar las propias cosas. Nos detenemos muchas veces en que hay cosas que no las conseguimos y comenzamos a hacer cosas para alcanzar las promesas de Dios. Pero a Dios, yo soy de la persona que digo, a Dios no hay que ayudarlo para hacer las cosas. Dios hace las cosas él solo. No procura en tu corazón hacer las cosas tú, porque cuando tú comienzas a hacer las cosas tú, vas a dañar el compromiso y la promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Qué pasó con esto? Cuando esto sucede, escuché esto en esta mañana, esto es bien profundo. Y cuando hablo de profundo, es que es bien importante que tú aprendas. Cuando Abraham hace esto, se detuvo un proceso en un cumplimiento de una palabra, Abraham. Esto se detiene. Y esto es lo que yo quiero tratar en esta mañana. Nosotros hemos hecho cosas que hemos detenido el propósito de Dios. Personas que hoy viven un matrimonio con dificultades. Personas que hoy viven situaciones incómodas. ¿Por qué? Porque se han adelantado a un cumplimiento de parte del Señor. Y esto conlleva que nosotros muchas veces tenemos que detenernos, analizar dónde fue que cometimos el error de hacer cosas sin Dios mandarnos. A veces nosotros como cristianos hacemos cosas que estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos en el pasado. Y estamos viviendo un presente y no podemos ver el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Esto detuvo un cumplimiento, pero también provocó una situación en la vida de Abraham y de Sara. Dice que cuando Abraham se llevó a esta mujer, escuche esto, pero el de la esclava nacido según la carne, más en la libre por la promesa. Dice, la cual es alegoría, pues estas mujeres son dos partos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Lo que Abraham provocó fue que este hijo que él tuviera, Abraham no podía llegarse a esa mujer, pero Dios en su infinita misericordia, Dios le alarga el proceso a Abraham, y Abraham puede esperar el tiempo señalado por Dios para tener el hijo con Sara. ¿Por qué? Porque esto iba a representar que Abraham tenía hijos en la esclavitud, pero también tenía hijos en la Jerusalén que proviene del cielo. Entonces Abraham representaba esto. Abraham entra en el medio de la situación. Así hay personas que están en el medio de una situación porque han provocado un rompimiento en una promesa de parte de Dios. Y esto produce que las promesas que Dios te ha prometido como que se detengan, se anclan en el cielo, esperando que tú entiendas que cometiste un error, cometiste algo que no provenía de Dios, hiciste algo y rompiste algo que venía de parte de Dios. Pero esto representaba que Abraham tenía que hacer algo. Como hay personas en este tiempo que tienen que hacer algo porque cometieron algo delante de la presencia de Dios, hicieron algo que no era de parte de Dios, que no provenía de las promesas de Dios, y hoy están batallando en una situación difícil.
Pero ¿qué sucede con esta escritura? En este tiempo, Dios quiere darnos a entender algo. Porque en el verso capítulo 30 dice 4:30 dice, mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Escuche esto, para Abraham era doloroso hacer esto, quizá para Sara también, pero tenían que hacerlo, tenían que sacar la esclavitud de su familia, tenían que sacar la esclavitud de su casa. Y yo sé que hay gente que están viviendo una situación difícil, porque hay cosas que lo hacen esclavo del pecado, lo hacen esclavo de una vida mundana, lo hacen esclavo de una situación que conlleva que tienes en tu vida que sacar cosas de tu vida, porque en nuestra vida está la mente de la esclavitud. Hay cosas que nos llevan a la esclavitud del pecado, hay cosas que nos llevan a la esclavitud que queremos vivir batallando con una misma situación. Pero echa fuera todos los regímenes de la esclavitud de tu mente. O este es un tiempo donde tenemos que analizar nuestras vidas. Esto representa la esclavitud y ser libre. Por eso es que el apóstol Pablo señala que hay un hijo que es de la esclava y hay otro hijo que es de la libre. ¿Por qué? Porque no podían heredar las promesas. Aleluya, yo siento a Dios con esto. Cuando estamos en el régimen de la esclavitud, no podemos heredar las promesas que vienen del cielo. Cuando estamos viviendo bajo esclavitud, Dios no puede darnos las promesas que ha prometido. Lo que pasa es que hay un momento determinado en nuestras vidas que tenemos que analizar nuestra propia vida y nuestra propia mente. Porque a veces hay pensamientos de esclavitud. Arrastramos régimen de esclavitud. Muchas veces nosotros vivimos batallando porque nuestra mente todavía está como en Egipto. Vive esclava a una situación. Vive esclava a un proceso, vive esclava a un proceso de vida que muchas veces no salimos de ese proceso porque estamos viviendo todavía en el régimen de la esclavitud. Esto representa dos pactos que Dios quería, un pacto bíblico que Dios quería hacer con Abraham, pero Abraham buscó el pacto de la esclavitud y vivía batallando. Y Dios le dice a Abraham, tienes que sacar a Agar de tu casa. Hay personas que tienen que sacar cosas de su casa. Tiene que sacar cosas que están ahí dentro de su vida. Y cuando hablo de casa, estoy hablando de su corazón. Personas que todavía están batallando con cosas que no han dejado. Porque todavía hay cosas de la esclavitud que están en su propio corazón. Y tienen que sacarla. Por eso es que aquí literalmente dice, saca a Agar. Saca a lo que representa la esclavitud. Saca de tu vida ese Agar que por mucho tiempo vive batallando para que Dios no te coloque la promesa en tu vida. Entonces, esta palabra va a cambiar nuestro tipo de mentalidad. Mire lo que dice 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz. Prorrumpe el júbilo y clama, tú que tienes dolores de pactos. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Míralo tan poderoso que Dios quiere colocar con esta escritura. La estéril era Sara. Agar podía tener hijos. Agar podía multiplicarse de muchas maneras. Pero esto conllevaba en la vejez de Abraham y de Sara que ellos iban a tener un hijo, pero ese hijo era el hijo de las promesas. Hay personas que están concibiendo las promesas de Dios dentro de su vientre espiritual. Hay personas que vienen marcados con promesas de parte de Dios, con palabras que Dios, el mismo Dios se la ha dado. Pero esa palabra tiene que salir, tiene que tener un cumplimiento, tiene obligatoriamente que parir el propósito de Dios en tu vida. Y cuando hablo de propósito, es gente que vive marcada con un ministerio, gente que tiene un llamado, gente que han nacido de nuevo con un ministerio para las naciones, gente que tiene ministerio de imponer las manos sobre los enfermos y Cristo sanarlos, personas que vienen marcados con una profecía de parte del cielo para su vida. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy tienen una lucha porque se le ha levantado guerra con los hijos de la esclava. Personas que viven bajo el régimen de la esclavitud, se te ha levantado para impedir que tu ministerio crezca. Aleluya. No sé por qué me entro en esta palabra ahora.
porque hay una guerra. Dentro del pueblo de una guerra. Los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Aquellos que portan promesa, que portan palabra de parte de Dios. Pero hay un pueblo dentro de ustedes que convive, que vive bajo el régimen de la esclavitud. Y ese pueblo le hace guerra. Eso fue lo que pasó. Usted sabe la lucha que Abraham tenía en su casa. Tenía 2 hijos. Tenía un hijo, aleluya, y tenía otro, un hijo de la esclava y un hijo de la libre. Usted se imagina la lucha que había en la casa de Abraham. Esa lucha tú estás mismo llevándolo con tu vida. Por eso es que el régimen de las tinieblas te está haciendo guerra, porque te quiere acordar cosas de la carne, cosas del pasado, cosas que hoy vive batallando. Pero el que es libre tiene que entender que Cristo nos ha levantado para que seamos libres, para que tengamos una vida libre en las promesas que Dios nos ha prometido. Pero hay una batalla que nosotros le estamos llevando. Tenemos nuestra lucha en nuestro propio interior. O somos esclavos, somos libres. ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia vida? Nuestra mente tiene que tener la libertad de entender las riquezas de la gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Pero estamos viviendo la esclavitud. Estamos caminando junto con Agar. Tenemos que caminar con las promesas de Dios. Agar representa esclavitud. Ella podía tener multitudes de hijos. Ella no era estéril. Pero esta palabra dice: regocíjate tú la que eres estéril. Canta con cantos de júbilo. Cuando Sara concibió a ese hijo, hubo júbilo. Abraham hizo fiesta, hizo banquete, hizo todo. Lo que pasa es que Abraham tenía que entender que no podía tener el hijo del esclavo y tener el hijo de la libre en su casa. ¿Y qué hizo Abraham? Sacó al hijo de la esclava. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay cosas que nos llevan a la esclavitud. Saca eso de tu vida. Tienes que sacar todo lo que representa Agar en tu vida. Tienes que sacar todo lo que representa Agar en tu casa. Saca el Agar que no hace que tú veas las promesas de Dios. Saca ese Agar que tú llevas mucho tiempo batallando, esperando una respuesta de Dios. Saca el Agar de tu familia. Saca la esclavitud de tu familia. Porque Dios te ha puesto a ti para que tú saques las influencias de tu casa. Y cuando hablo influencia de tu casa, es un Agar que está en tu casa. Agar representa esclavitud. Agar representa desánimo. Agar representa que tú vives batallando con una misma situación. Saca el Agar de tu casa en esta mañana. Saca ese Agar que te hace guerra. Pero trae las promesas de Dios a tu vida. Decir en tu mente: no tengo mente esclava, tengo mente de libre, tengo mente de persona libre. El régimen de la esclavitud está peleando con el pueblo de Dios. Porque la palabra que hoy ha nacido en esta mañana es una palabra que tiene que representar algo en tu vida. Y yo quiero decirte en esta mañana: tienes una batalla con un Agar que está en tu familia. Ese Agar que te impide ver las manifestaciones de Dios, tienes que sacarlo de tu casa. Comienza. Hay un Agar dentro de tu casa, de tu corazón, dentro de tu mente, que tú tienes que sacarlo. Porque hay cosas que te llevan a la esclavitud. Por eso es que Abraham tenía que hacer algo obligatoriamente. Aunque le dolió, escuche esto, porque era un hijo. Abraham le dolió sacar ese hijo de su casa. Sacar ese hijo de la cobertura, porque estaba en la cobertura de él. Pero tuvo que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto iba a impedir que las promesas que tenía Dios para Isaac y esa descendencia no se cumplieran. A veces tenemos que hacer alto en nuestras vidas, aunque nos duela, aunque nuestra vida desfallezca, aunque pasen cosas en nuestra vida, tenemos que sacarlo en la cara de nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a sacar el acá que no nos deja crecer espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, mira a tus hijos, aquellos que viven batallando con diferentes situaciones. Señor, reprendemos todo lo que oprime al pueblo, todo lo que quiere dañar el cumplimiento de las promesas sobre la vida de las personas. Señor, tú eres el Dios que todo lo conoce. Señor, andamos bajo cielos abiertos. Las promesas de Dios son en sí y en amén. Señor, obra. Necesitamos que los cielos se abran a nuestro favor. Necesitamos sacar el Agar de nuestras vidas. Ese Agar que no nos deja avanzar. Esa esclavitud de mente que no nos deja avanzar. Dios, Abraham sacó el Agar y trajo el Isaac. Abraham tenía que hacer esto porque tenía que sacar ese hijo de
de esa descendencia, porque no podía heredar el hijo de la promesa, la gerencia que Dios le ha prometido. Saque la cara de tu familia. Siento a Dios con esto. Hay personas que comienzan a hacer diligencia en su mente. Personas que dicen, Señor, he vivido batallando con una esclavitud en mi mente y no puedo ver la grandeza de tu promesa. Dios hace algo en tu vida en esta mañana. Siento que hay personas que están compungidas. Siento personas que han sido tocadas con esta palabra. Saca esa esclavitud de tu mente. Echa fuera a la esclavitud. Echa fuera esa esclavitud que por mucho tiempo no te deja avanzar. No te deja ver la promesa de parte de Dios. No te da la visión correcta para lo que tú tienes que hacer. Dios quiere que tú entiendas en esta mañana que Él quiere cambiar esa situación que tú llevas, pero tienes que sacar la garra de tu casa. Tienes que sacar esa esclavitud de tu casa. Es un acto que tú tienes que hacer. ¿Cuál es el Agar que está en tu vida? ¿Cuál es el Agar que está en tu vida? Representa el Agar en esta mañana. Sácalo de tu casa, porque no puedes ver las maravillas de Dios. No puedes ver las riquezas de Dios. No puedes ver las promesas de Dios. Hay una palabra en esta mañana que ha compungido la vida. Quiero adelantarte algo. En los postreros días, Dios te va a dar a entender cuál es el Agar que te está impidiendo ver el cielo abierto. ¿Cuál es el Agar que no te deja crecer? Saca la esclavitud de tu casa. Saca la esclavitud de tu mente. Porque es un Agar que quiere dañar tu vida espiritual. Es un Agar que te quiere vivir en la esclavitud. Saque el Agar de tu familia, de tu casa, de tu entorno. Busque el Agar que te está haciendo guerra. Busque el Agar que no produce arrepentimiento genuino en tu vida. Busque el Agar que impide tu sanidad en tu casa. Busque ese Agar que te hace guerra. Padre, en el nombre de Jesús, unge la vida que están aquí en esta mañana. Sé tú obrando, Señor, con toda necesidad que tengan tus hijos, tu pueblo. Señor, que este pueblo que está aquí en esta mañana pueda sacar el Agar que le está impidiendo crecer espiritualmente. Saque el Agar de tu matrimonio. Hay un Agar que te impide sacar cosas de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado su palabra en esta mañana. Señor, obra con las vidas que necesitan. Aquellos que se asocian a esta palabra, aquellos que hacen suya esta palabra. Señor, sé tú obrando con las vidas que necesitan ser libres en su mente y en su espíritu. Dios me le bendiga en esta mañana.